me gusta el tema de la escuelita porque, ¿cómo se llama? Mi amiga. Ahora, ahí está en la Biblia, ¿verdad? El verso 6 que dice, ve, mira la hormiga. Ok. Y la verdad es que el lunes que estaba yo aquí en la inauguración de la escuelita, me di cuenta de algo. Ya estoy viejo. Y no me lo reveló carne ni sangre. Y, y no sé si les pasa a los que ya tenemos más de 30 años, que de repente encontramos algo que se conoce como una brecha generacional. La brecha generacional literalmente es un espacio entre dos generaciones y que hay un punto donde pareciera ser que entre estas dos generaciones ya no se logran comunicar, ¿no? Ya hay términos que usan que una generación ya no lo entiende. Y me llamaba la atención que ahorita uno de los términos que comúnmente se usan hoy en día y hacía mi trabajo de investigación era, por ejemplo, las palabras que la vez pasada yo preguntaba qué significaba la palabra reel o reels, la palabra shorts. Cuando me dijeron es un short, dije, ¿no? Y la palabra TikTok, hace que 10 años, yo creo que esas palabras no existían. O no sé tú si las conocías. Y buscando un poquito su significado, porque dije, porque la verdad es que, vuelvo a repetir, en esta brecha generacional era un elemento de decir, hay cosas que simple y sencillamente yo desconozco. Y, por ejemplo, una definición de la palabra TikTok era literalmente videos cortos. Y que en esencia, para poder ser un TikTok, tendría que tener por lo menos 3 minutos, o máximo 3 minutos. A diferencia, yo decía, bueno, ¿y qué diferencia tiene con la palabra Reels? Y dice, es que, y me decía alguien, es que los Reels son en Instagram y ahí máximo son 90 segundos. ¿Y qué diferencia tiene entre los shorts? Y decían, es que ahí son máximo 60 segundos. Y en esencia, ¿qué son? Y me dice, es que depende del target. Ok, ¿qué es eso? Y resulta que eso es la audiencia que quieres alcanzar. Y los de marketing decían que TikTok va dirigido a una audiencia, decía, más joven, los Reels de Instagram a una audiencia de una edad mediana y los Shorts de YouTube, dice, a una audiencia más amplia, no necesariamente algo específico. Pero en esencia, esta terminología lo que quiere dar a entender es una forma de comunicar algo. Y por la prisa que todos andamos a prisa, encontraron esta estrategia como algo práctico para comunicar algo. De hecho, lo atractivo de esto es que ves algo y vas cambiando, vas cambiando. Creo que rara vez alguien se va a detener a ver un video de 1 hora. ¿Por quién tiene 1 hora para ver un video? Entonces a veces es como un tema de decir, vamos avanzando y vemos, vamos viendo, ¿no? Pero es una forma de comunicar. Y algunos expertos en marketing decían, esa es la nueva forma de comunicar. Pero tú lees Eclesiastés y dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces esa forma de comunicar no es nueva. En la Biblia también tenemos reels, tenemos shorts. ¿Y saben dónde están? En el libro de Proverbios. ¿Cuántos han leído el libro de Proverbios? ¿Y no te ha pasado que hay capítulos que lees un versículo y el siguiente no tiene nada que ver? A diferencia de cualquier otro libro de la Biblia, por ejemplo, una carta de Pablo, que tenemos capítulos completos, a veces de un solo tema, Proverbios no es así. Proverbios son como cuando estás con tu celular, ves un video de comida y el siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Y el siguiente, tierra plana, dice.
Y el siguiente, y de repente estás. Lo mismo pasa con Proverbios. Y entonces Proverbios estás en uno, y el siguiente pareciera decir otra cosa, y el siguiente otra cosa, o lees dos de una cosa, y luego lees otros, y no pareciera tener cohesión los Proverbios. Y el error que a veces cometemos al leer el libro de los Proverbios es pensar que son, por usar esta palabra, son pequeños pensamientos sin un orden. Me encanta cómo un comentarista dice, no, Proverbios es como cuando abres la caja de un rompecabezas. ¿Has visto esos rompecabezas de 1000 piezas? Y lo haces así sobre la mesa, y ¿qué hace todas las piezas? Se riegan. A simple vista no hay ni una coherencia. Pero tú sabes que todas esas piezas en su posición correcta, ¿qué va a pasar? Exacto. Va a revelar algo. Y Proverbios es así. Y yo te invito a leer Proverbios desde una perspectiva que, aunque pareciera a veces no tener coherencia, cada proverbio va a ir sumando como una pieza de rompecabezas para una figura más amplia. De hecho, la palabra proverbios literalmente significa como un dicho corto e ingenioso para enseñarnos algo. Por eso la palabra proverbio no es una palabra exclusiva del cristianismo, ¿verdad? De repente dice, el proverbio chino dice, a ver si será chino, pero ahí le ponen todavía un yin yang y alguna. No, lo dijo Confucio. Nos dejó más confundidos que saber que no, es un proverbio, no sé. Entonces, la palabra proverbio no es exclusiva de la Biblia. Es un dicho corto, ingenioso muchas veces, con la intención de compartir algo. ¿Y sabes cuál es la palabra mexicana para proverbio? O también refrán. ¿No? ¿No has tenido ahí un familiar que, no, mira, hay un refrán, ¿no? Y para todo le encuentra un refrán, ¿no? Y hasta un programa creo que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Exacto, si fuéramos bíblicos, como dice el proverbio. Pero como somos mexicanos. Entonces, los proverbios de la Biblia tienen algunos propósitos. De entrada, son una invitación, vaya, de estos reels cortos, rápidos, para que tengamos conocimiento. Si tú eres un ávido consumidor de TikTok, de Instagram, ojalá esa misma hambre que te da por estar en esas redes sociales fuera la misma hambre por estar en Proverbios. Porque Proverbios son esos precisamente pensamientos que van cambiando, pero que van teniendo un hilo conductor, y lo que el proverbista o los proverbistas buscan es que tengamos conocimiento, pero no solo conocimiento, sino también que tengamos acción, que actuemos con lo que se nos está diciendo. De hecho, si tú has leído Proverbios, te darás cuenta que hay elementos repetitivos. Por ejemplo, en los primeros 9 capítulos de Proverbios te encontrarás estas referencias de oye, hijo mío. ¿Te acuerdas? Es más, hay un momento donde dice, oye, hijo mío, no deseches el consejo de tu madre. Oye, hijo mío, no deseches el consejo de tus padres. Y ese oye, hijo mío, dice un comentarista que literalmente los proverbios eran esas cápsulas de sabiduría de padres de familia que ya le decían a sus hijos cuando sus hijos llegaban a una edad donde literalmente ya iban a irse a la vida solos. Porque quienes tenemos hijos, hay una edad donde simplemente le dices a tu hijo una orden, ¿verdad? Que te obedezca es otra cosa.
Pero tú le das una orden a tus hijos. Pero hay una edad donde ya no les das órdenes. Ya les das consejos. Mira, hijo, yo te aconsejo. Y uno esperaría que tomaran. Entonces, los proverbios son como estos padres que vieron en sus hijos una brecha generacional, que vieron que sus hijos estaban yéndose a la vida a vivir, buscando poder, buscando riquezas, buscando otros placeres del mundo. Y entonces son padres que, como una última instancia de aconsejar a sus hijos, les decían, oye, hijo mío. Por eso vas a encontrarte elementos en los proverbios que, mira, no vayas por acá, no seas un necio, sé un sabio. Y entonces empieza este proceso literalmente de tratar de aconsejar a un padre, a un hijo. Y como sabe que los hijos no tienen tanto tiempo para escuchar grandes sermones, los proverbios son cortos. No. El doctor Dominic Hernández tiene un libro que se llama Cómo leer proverbios, que te lo recomiendo mucho. Dice, el autor del libro de proverbios le interesa impartir no solo conocimiento, lo que le interesa es que conozcamos, pero también accionemos. Y el propósito de los proverbios está en su primer capítulo. Dice que los proverbios es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejos de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El punto del libro de Proverbios no es solamente que nos aprendamos de memoria ciertas frases para publicarlas por ahí. No, jamás los padres, por así decirlo, que daban estos consejos no es, te voy a dar algo para que lo aprendas. No, quiero que lo aprendas, pero que lo apliques. Por eso, el principio de la sabiduría es, ¿y qué significa temor? ¿Qué significa? ¿Miedo? No, significa respeto, reverencia. Pero tenemos que entender el temor como el proverbista lo ha puesto. Una reverencia es como una reverencia que tú puedes tener hacia tus papás. Por ejemplo, si tu papá te dijera, estoy poniendo una escena, si tu papá, tu mamá te dijera, no vayas, una reverencia podría decir, te respeto, papá, pero voy a ir. Por respeto no te digo nada, pero no voy a hacer lo que me dices. Entonces el temor al Señor no solo es reverencia, porque muchos reverenciamos al Señor, pero una cosa es reverenciarlo y otra cosa es obedecerlo. El temor al Señor incluye las dos cosas. Incluye reverencia y obediencia. El proverbista busca que nosotros, cuando leamos los proverbios, aprendamos sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Conocer quién es Dios, porque en últimas instancias los proverbios son consejos que nos los está dando ¿quién? ¿Salomón? ¿Quién nos los está dando los consejos? Dios. Entonces la reverencia implica esas dos cosas. Respetar a Dios, honrar a Dios, pero obedeciendo. Porque tú y yo podemos volvernos expertos en proverbios, memorizar los proverbios, pero no aplicarlos a nuestra vida. Y ahí no tiene ningún sentido. El propósito del proverbio es literalmente hacernos sabios. Y eso se logrará conociendo la palabra de Dios, pero aplicándola a nuestras vidas. Y ahí es donde encontraremos las luchas. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Con eso en mente, conociendo un poquito la naturaleza del libro de Proverbios, quiero que vayas conmigo al capítulo 6. Y entonces vamos a ver o vamos a checar los versos 6 al 11.
Y una forma de los proverbistas enseñar era también a través de usar ciertos elementos de la naturaleza. Y entonces, en el verso 6, mira lo que dice el proverbista. Ve, luego hay una coma, ¿qué dice? Mira la hormiga. Y luego, ¿cuál le dice? Y luego dice, observa sus caminos. Ok, ¿qué nos está diciendo el proverbista aquí? Que literalmente nos sentemos al lado de un hormiguero y entonces veamos a la hormiga y luego, de entrada ya, ¿cómo nos dijo? No hay amor, le vamos a decir, ¿no? Pero dice, observa sus caminos de la hormiga. Pero, vuelvo a repetir, nos podemos aprender esto de memoria, ¿verdad? Pero ¿cómo lo aplicamos? Porque aprendérnoslo de memoria, yo creo que hasta los niños nos ganarían. Pero cuando yo vea a las hormigas, ¿qué tengo que observar? ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? ¿O cuál es el principio aquí? Y vuelvo a repetir, aquí el proverbista no nos está diciendo, váyanse al lado de los hormigueros y vean a las hormigas. Porque entonces yo pudiera decir, pues ya estoy aquí en tal hormiguero, ya las observé, bonito se ve su camino, aunque van para mi casa, pero bueno, ahorita les echo ahí algo. Ahorita traigo un apocalipsis aquí. ¿Y qué aprendí? ¿A qué es lo bueno para matar hormigas? No. ¿Cuál es el principio de este proverbio? ¿Cuál es el punto que el proverbista nos está diciendo acá? Y está en el imperativo. Aquí hay un imperativo. ¿Qué dice? Significa que el proverbista sabe que nosotros aprendemos al observar, ¿verdad? Y una forma en cómo aprendemos al observar es que observamos algo y ¿qué hacemos? Imitamos. Todos aquí, todos tenemos modelos a cuales imitamos. Y es más, yo creo que nadie tiene un solo modelo. Yo creo que todos tenemos más de uno en el cual vemos algunas cosas e imitamos. Por eso Pablo dice, sean imitadores como yo. Entonces, hay un elemento que se aprende al observar y al imitar. Y muchas veces el problema no es que no estemos observando. El problema tampoco es que no estemos imitando. El problema es los modelos que tenemos para imitar. Por ejemplo, muchas veces los vicios como alcoholismo, drogadicción y otros más, parte de por qué nacen es por imitar. Muchos empezaron a tomar en la adolescencia, ¿por qué? Porque el otro lo hacía. Y lo mismo pasa. Por eso dice un refrán, ¿cómo era el de dime con quién andas? Qué buenos proverbistas son. Dime con quién andas. ¿Por qué? Exacto. ¿Estás andando con gente más fría que tú? Es que yo los voy a convertir ¿en qué? ¿Nos juntamos con chismosos?
¿Nos juntamos con murmuradores? ¿Qué va a terminar pasando? Es más, en algún momento Pablo va a llegar a decirles, al pueblo, a nosotros, nos va a llegar a decir que se conviertan, ¿verdad? Y no. Pero ¿qué pasa? Entonces, el imperativo número 1 que encontramos aquí es ver, mirar, observar, con una intención, que imites lo que estás observando, pero obviamente busca buenos modelos precisamente para poder imitar. Ese es el asunto aquí, porque todos estamos influenciados de alguien o de ciertos pensamientos o de personas. Y ese es como el que a veces se va 2, 3 días a la Ciudad de México y ya viene con el tonito. ¿Verdad? Y ni yo me di cuenta. ¿Verdad? Porque ¿qué hicimos? Imitamos. ¿Verdad? Entonces, todos somos influenciados y todos generamos una influencia. Entonces, el imperativo es ve. Ahora, aquí hay un detalle. Porque una de las cosas en el proceso de aprendizaje, de imitar, es el hecho de ser personas enseñables. Lo contrario a ser una persona enseñable es ser una persona orgullosa. Y el orgulloso en los proverbios, si tú lo has leído, constantemente es comparado como el necio. El necio que cree que no necesita que nadie le enseñe nada, que ya lo sabe. Y entonces va por la vida con una cerradez de pensamiento, creyendo que a él, que a ella, no hay nadie que le vaya a enseñar. Y es más, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie, ni preguntar, ni pedir ayuda. Esa es una actitud necia. La actitud humilde es aquella que dice, necesito aprender. Y ojo aquí, cuán sabio es el proverbista que sabe que el que lo va a escuchar este proverbio, sabe que posiblemente sea una persona que no quiera aprender. Porque ¿cómo le dice? Perezoso. O sea, el proverbista conoce a su oyente. Y entonces, me encanta porque el proverbista va a apuntar al orgullo de esta persona, porque el proverbio no dice, ve, mira el supralapsarianismo preadámico. No. ¿Qué dice? Ve la hormiga. ¿Y qué dice el que no es enseñable, el que se las cree de todas? ¿Qué me vas a enseñar? A mí, otras cosas. El proverbista empieza viendo lo que tú crees que no hay ninguna enseñanza. Y déjame enseñarte algo. Ese es un golpe para un corazón orgulloso. Pero es el modelo de Jesús. Miren las aves. Miren las flores. Miren el templo. Miren el cielo. Miren esto. Miren aquello. ¿No Jesús enseñó así? Y a veces cuando no tenemos un corazón enseñable, no permitimos que las enseñanzas que en ocasiones pueden parecer sencillas, pero en general son profundas. Y si algo nos topamos con los proverbios, son eso. Parecen sencillos,
pero hay una profundidad en ellos. De entrada, aquí el proverbista nos está diciendo, observa, mira, y quiero que mires a algo que tal vez para ti no tiene nada que enseñarte, pero puedes aprender mucho. ¿De qué? De las hormigas. ¿Y qué dice uno? ¿Qué me van a enseñar las hormigas? Y esa es la misma actitud que muchas veces tenemos nosotros para otras personas. ¿Qué me va a enseñar? ¿Verdad? Ese es como cuando el predicador es joven y está ante una audiencia tal vez de más edad, dice, ¿qué me va a enseñar? Y todavía hasta de una manera despectiva dice, ¿qué me va a enseñar ese chamaco? ¿Ah? ¿Qué dice si yo estoy más viejo todavía? Pues sí, amén, dice Bruto. ¿No? No. Por eso lo hemos dicho anteriormente, no enseñamos desde nuestras experiencias, enseñamos desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la que nos enseña. Y entonces, el proverbista lo primero que dice es observa. Entonces, yo te quiero preguntar esta tarde, ¿cómo está nuestra actitud de querer aprender? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu corazón? ¿Somos personas enseñables o somos personas orgullosas? ¿Quiénes son tus modelos? ¿A quién estás imitando? Tu llamado y mi llamado es imitar no a muchos, a uno. No ocupas muchos modelos. Uno, ¿quién? Entonces, número uno, aprendemos observando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Número dos, versos 7 y 8. La cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor. ¿De quién está hablando aquí? De la hormiga, ¿va? ¿Seguimos con la amiga? ¿Cómo se llama el tema? Dices, ya no tan amiga la estoy. Ya me dijo perezoso. Ni oficial, ni señor. Verso 8. ¿Qué hace la hormiga? ¿Qué hace? ¿Puedes leerlo ahí? Ok. ¿Puedes poner un momento nada más Proverbios 30, verso 24? O ve conmigo a Proverbios 30, verso 20. Ahí está. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero ¿son qué? Sumamente sabias. Verso 25. ¿Quién? Las hormigas. Pueblo sin fuerza. ¿Qué hace? Ok, quiero que veas esa última frase. Prepara su alimento en el verano. ¿Podemos regresar a capítulo 6, verso 7, por favor? Verso 8. ¿Qué hace? Prepara en el verano su alimento. Entonces tenemos 2 versículos diciéndonos que la hormiga es sabia. ¿Por qué razón? Imagínate a tu papá diciéndote una y otra vez lo mismo. ¿Qué le dirías? Gracias. ¿Eso le dirías? ¿Qué le dirías? Ya te escuché. Y enojados. No me lo tienes por qué repetir. Y a veces el papá, la mamá, dice, pero está bien, pues no te enojes, pero y se lo vuelven a repetir. Porque muchas veces saben nuestros papás que nos los están repitiendo, no porque no lo hayamos escuchado, no porque no lo hayamos entendido. ¿Sabes por qué no nos los repiten muchas veces? Porque no lo hacemos. ¿Verdad? Papás, es un momento de decir amén. Lo mismo pasa en la escritura.
Los proverbios te vas a topar con esta herramienta de enseñanza que es el elemento de la repetición. Por eso vas a encontrar de repente estos momentos donde un proverbio vuelve a aparecer, tal vez en una estructura un poquito diferente, pero con principios iguales. Porque el proverbista sabe que necesitamos una y otra vez que se nos digan las cosas, por una razón. ¿Por qué razón? Porque no lo hacemos, porque desobedecemos. Entonces, la repetición es una técnica porque lo que quiere el proverbista es dejar eso bien marcado. Y aquí se repite que la sabiduría de la hormiga, ¿en qué consiste? Ahora, ya el proverbista nos dijo, ve a la hormiga. Okay, ya la vimos. Ahora, le preguntamos al proverbista, ¿qué tengo que ver de la hormiga? Y aquí nos responde, ¿qué tenemos que ver de la hormiga? Que prepara, ¿cuándo? ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de la hormiga? Aprender a cocinar. También. ¿Cuál es el principio de sabiduría aquí? Prever, prevención. Y repiten dos, ya lo vimos también en Proverbios 30. Prevé. La prevención o el elemento de prever se da, ¿sabes cuándo? Cuando tenemos información de lo que va a venir, ¿verdad? Si tú sabes que mañana va a llover, ¿qué haces? ¿Lavas ropa hoy? Depende. Si tú sabes que mañana te van a visitar familiares, ¿qué haces hoy? No estoy. No. Pero cuando no te avisan y llegan, ¿qué dices? Es por educación, es qué bueno que viniste, pero me hubieran avisado para no estar. Cuando tienes información de lo que va a venir, ¿qué haces? Prevés. Por ejemplo, dicen, no sé, el próximo mes, no va a haber recurso para que te pague. ¿Qué haces aquí? Prevés. Porque dices, ya me dijeron. Entonces, la hormiga sabe algo. ¿Qué sabe? Picar. ¿Qué sabe la hormiga? Que llega el invierno. La hormiga, en la sabiduría que Dios le dio, sabe una cosa, que llega el invierno y con el invierno llega las chamarras San Marcos. Llega el frío, llega la helada y no va a haber comida. Entonces, mira la sabiduría de este animal. Como ya sabe algo, prevé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de la hormiga? Y cuando somos prevenidos, estamos siendo sabios. Ahora, ¿puedes regresar tantito el verso 7, porfa? Porque esto es increíble. Esto me parece extraordinario. Porque dice que la hormiga, sin tener que jefe, líder, oficial, señor, se prevé. Significa que para prever algo y para accionar esto, no necesitas que alguien te lo esté diciendo a cada rato. Si tú ya sabes que va a pasar algo,
sé sabio y prepárate. No necesitas que te dirijan para esto. Y por eso dice, mira la hormiga. No hay quien les dirija, no tienen un líder, no tienen un señor, pero saben algo. Saben que va a venir el invierno y saben que en el invierno no va a haber comida. Por lo tanto, órale, vamos a chambear. Vamos a chambear. Porque viene el invierno. Si no, nos vamos a morir. Entonces, el elemento de la prevención, el elemento de accionar en el presente por lo que viene en el futuro, no necesitas que te lo estén diciendo. Lo que necesitas es accionar, obedecer. Y quiero aquí poner dos ejemplos, cómo esto se aplica para nosotros. ¿Cómo espiritualmente hablando? Bueno, el invierno dijimos que no, para la hormiga no hay comida y es un clima frío. Ok. ¿Cómo se ve una vida usando esta figura, por así decirlo, del invierno, que es frío? ¿Cómo se ve una vida cristiana fría? ¿Cómo puedes tú decir, mira, esta persona está fría en el espíritu? ¿Cuáles serían las características de una persona fría? ¿No ora? ¿No se congrega? ¿Qué más? ¿No lee la Biblia? ¿No se suma a servir? ¿No ofrenda? ¿Critica? ¿Murmura? Y tantas otras cosas. Ahora, la frialdad no aparece en la vida cristiana de un día para otro. Nadie se va a dormir a su casa una noche apasionado por Dios y al otro día frío. No, hermanos. Entre el verano y el invierno, ¿qué hay? Y ahí tenemos el otoño. Entonces, hay un proceso. ¿Cuántos de aquí sabemos que dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de congregarse, dejar de servir, dejar de ofrendar, dejar de participar, dejar de tener comunión unos con otros, te va a enfriar? Pero ¿por qué lo dejamos de hacer? No preveemos que eso nos va a enfriar. No sé si me explico. Cuando ya venimos a darnos cuenta, ya estamos más fríos que una paleta. Y para volver a encenderlo, hermanos, para enfriarse, mira, para enfriarte en la vida cristiana, ¿sabes qué tienes que hacer? No tienes que hacer nada. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de servir, deja de congregarte, deja de sumarte. ¿Sabes dónde vas a terminar? Por usar esta referencia, en un invierno espiritual. Más frío que saber qué. Y entonces el proverbista, ¿qué dice? Mira la hormiga. Si tú ya sabes que van a venir etapas, épocas en tu vida donde van a venir momentos difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿No Jesús dijo, en el mundo tendréis? Entonces tú y yo ya tenemos información. ¿Qué vamos a tener en este mundo? Esa ya es la información que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Cuando la aflicción llegue a tu vida, ¿tú qué tendrías que decir?
Ya sabía. No sabía por dónde me iba a llegar la aflicción. No sabía si iba a ser familiar, económica, de salud, laboral. No sabía por dónde iba a llegar la aflicción, pero ya sabía que llegaría. Y yo ya estaba preparado para eso. Por eso el proverbista dice, mira, la hormiga. ¿Nos puede enseñar algo la hormiga? Tú y yo ya sabemos que en la vida tendremos momentos complicados. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esos momentos complicados? Bueno, si ya dijimos que lo que me lleva al invierno espiritual es no hacer nada, ahorita, que pues ahí la llevo más o menos, no con grandes aflicciones, pero ahí la llevamos poco a poco. Ahorita, ¿qué sí puedo hacer? ¿Puedes poner el siguiente verso? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? Orando, fortaleciendo nuestras disciplinas espirituales. Pero hermanos, muchos de nosotros, me incluyo, cuando venimos a los pies del Señor, ya cuando el hilo está enredado, ya cuando no la sabemos ni por dónde, ahí sí. Pero la sabiduría implica poder aprender al prever precisamente las cosas que están por venir. No conocemos el futuro, pero sabemos algunas cosas del futuro. Una de ellas es que tendremos aflicción. Tendremos momentos hermosos como lo hemos tenido, ¿verdad? Pero también tendremos aflicción. Pero una segunda aplicación acá. Hay otra información que tú y yo tenemos. ¿Sabes cuál es? Cristo viene. Y mi pregunta es, ¿estás preparado? Porque ¿qué hace la hormiga? Si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado para irte? ¿O le decimos, ¿me esperas para mañana, Señor? Es que tengo ahí unos 2, 3 pendientes. Yo sé que nuestra salvación descansa en Cristo, amén. Pero la información que tenemos, que en este caso es el hecho que Cristo viene, debería entonces prepararnos para accionar en elementos como, por ejemplo, tú y yo sabemos que cuando Cristo venga, ya no habrá esperanza de salvación. Y el que esté sin Cristo, ¿a dónde se irá? Al infierno. Tú y yo tenemos esa información. Pero ¿qué estamos haciendo con esa información? Una cosa en cómo nos preparamos antes que el invierno venga, pudiera ser compartir el Evangelio con más personas. Avisarles, oigan, Cristo viene. Entonces, lo primero dijimos en el verso 6, ¿cómo aprendemos? Al observar, ¿verdad? Al imitar. Número 2, aprendemos al prever. Ahora sí que como diría la hormiga, no seamos perezosos. Pero hay una tercera forma en que podemos aprender también de aquí. Versos 9 al 11. ¿Qué dice? Ya no es tan amiga la hormiga. ¿Hasta cuándo, perezoso? Dice. Estarás acostado. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Siguiente.
un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Y qué vendrá? Tu pobreza como vagabundo y tu necesidad. El profesor Dominic Hernández, que te digo que es un experto en proverbios, dice que otra forma en cómo el proverbista va a enseñarnos es precisamente a través de la corrección, pero también a través de las advertencias. Él dice, escuchar el consejo y aceptar la instrucción en el presente es como invertir algo ahorita que vas a cosechar en el futuro. Un ejemplo. Vamos a suponer en estos maratones que existen de 5, 10, 15 kilómetros. Sería ilógico si tú nunca has empezado a correr, quererte ir a inscribirte a uno de 10 kilómetros y pretender que vas a lograr. ¿Verdad? ¿Con qué hay que empezar? Con poco. Tal vez te va a tocar correr, si nunca lo has hecho, 500 metros. Pero entonces es poco a poco, para en algún momento poder decir, ya no saqué el primer lugar, saqué el 390 de 400, pero llegué. Tengo mi medalla, mi foto para Instagram, ya, lo logré. Gloria a Dios, todavía pones ahí. Porque eres cristiano, güey. El problema es cuando queremos irnos a meter al maratón de 10 kilómetros sin entrenar. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Es que muchas veces queremos cambios en nuestras vidas de un día para otro. Cuando no nos damos cuenta que muchas veces traemos hábitos arraigados que para quitarlos es una lucha. Pero esos hábitos no empezaron de un día para otro. Por ejemplo, hay gente que no sé, iba a decir el pozol, pero los que tomamos café, nuestro hábito no empezó de un día para otro. Y de repente decimos, no, ya voy a dejar de tomar café por una hora. ¿No? Y yo a veces digo, no, con esto no voy a poder. No, sí se puede. Pero es ilógico querer un cambio drástico de un día para otro, sobre todo en hábitos que están bien arraigados en nosotros. Y lo mismo pasa en cualquier otra cosa. Dices, no, es que a mí me cuesta orar. Y entonces, como me cuesta orar, mejor no oro. No. Y entonces alguien te dice, mira, vamos a caminar juntos, vamos a hacer buenos hábitos. Empieza orando 5 minutos. ¿Y cómo te sientes con eso? Como el que le dices que va a correr, le dices, mira, empieza con 1 cuadra. Dices, no, ¿puedo más? No. Porque si corres 5 cuadras, mañana no vas a querer hacer nada. Entonces, no, voy a orar. Y ahora sí, media hora, Señor, y hacemos compromisos, y ahora sí, y ahora sí. Y al otro día, ahí estamos, media hora luchando, luchando. Al otro día, 25 minutos al otro día. Y a los 3, 4 días, Señor, tú sabes que lo intenté, tú sabes que soy débil. Es que no es así. Es empezar poco a poco. Entonces, el punto aquí de los proverbios es que los proverbios te están diciendo, empieza a hacer cambios ahorita y vas a ver cambios mañana. ¿Ven la sabiduría? La hormiga dice, es verano. Si fuéramos hormigas, ¿qué diríamos? Mira, ¿qué es verano ahorita, verdad? ¿Es que estamos julio? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre.
Vamos a descansar unos 3 meses. Vamos a la playa. Y luego, lo peor de todo es que nos pasamos llevando otras hormigas. La plebada, el hormiguero. Ahí viene la ola, vámonos. Nos va a llevar la ola. O la otra actitud es, ok, es verano, hay que juntar comida. Vamos a traer comida. Aquí está pues. Aquí estamos la comida. Y entonces le decimos a la hormiga, ¿pero esta comida para cuándo es? ¿Para cuándo es la comida que está juntando? Y si le echamos un poquito. Y entonces empezamos. Entonces, la hormiga dice, y esto es disciplina, lo que estoy juntando ahorita no es para ahorita. Lo que estoy haciendo ahorita es para allá adelante. Y estos son los elementos de los proverbios. Por eso es que nos desesperamos cuando queremos hacer cambios en nuestras vidas. Estamos cansados por caer en los mismos hábitos, aún hábitos pecaminosos, y queremos cambios así. Intentamos un día, 2 días, nos rendimos, no pedimos ayuda por nuestro orgullo, y entonces, ¿qué decimos? No pude. ¿Y el proverbista qué nos va a decir? Mira la hormiga, oh perezoso. Es más, mira el verso 9. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa actitud de querer cambiar de la noche a la mañana? No se puede. Porque tus hábitos, y a veces pecaminosos, han sido arraigados por años. Es por eso que nos venden, voy a poner que nos venden humo cuando nos dicen, ve a esa montaña y pon tu post-it de pecados ahí, quémalo y todo el show, y vas a regresar a alguien nuevo. Y a la semana, peor todavía. No, hermanos, la vida cristiana requiere esfuerzo, requiere disciplina. Requiere morir todos los días. Por eso el proverbista, ¿cómo nos dice cuando no estamos haciendo nada y cuando lo único que nos es quejarnos, cuando lo único es decir, es que no puedo, es que ya lo intenté, es que esto, es que lo otro? ¿Qué nos dice el proverbista? ¿Qué nos dice el proverbista? ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Es que si yo caigo en un fatalismo de decir, es que no puedo, ¿sabes qué estás diciendo? Estás diciendo que Dios no te puede ayudar. Estás diciendo que Dios no tiene el poder para cambiarte. Y eso, mis hermanos, sí es una herejía. ¿Cómo vas a pensar que Dios no tiene el poder para cambiar? Y entonces decimos, bueno, si tiene el poder para cambiarme, que me cambie de un día para otro. No, que esa es la salida fácil. Dios no va a hacer eso. Porque si hiciera eso, nos fulmina. Y Él, para su gloria, quiere mostrar vasos imperfectos al mundo cargando un tesoro hermoso que es el Evangelio. Él lo que le quiere decir al mundo es, mira este vaso, era este, sucio, sin forma, sin nada, pero ahora es para mi gloria. Y que tú le puedas decir al mundo, tú bien sabes que yo era un borracho, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, pero Cristo me ha cambiado y sigue cambiándome. Me falta mucho, pero una cosa hago, dijo Pablo. Prosigo a la meta, esforzándome, dice, agarrar el premio que está delante. ¿Sabes qué es lo contrario a eso? Pereza.
Y la pereza espiritual es, no, pues es que no puedo, pues es que esto, pues es que lo otro. ¿Hasta cuándo, perezoso? Dice. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de esto, dice el siguiente verso, el verso 10. Un poco de sueño, un poco de esto. ¿Y sabes qué va a pasar si no haces nada? Mira el verso 11. Esa es la advertencia. Va a venir tu pobreza como vagabundo. O sea, como diciendo, cuando lo vengas a ver, ya va a estar ahí. Y va a venir tu necesidad como un hombre armado. Va a entrar a destruir todo. Y esto aplícalo en un término espiritual si tú quieres. Siembra flojera para tu vida. Siembra discordia para tu vida. Siembra chismes en tu vida. Siembra división en tu vida. Siembra murmuración. Siembra falta de oración. Siembra falta de palabras. Siembra falta de comunión. ¿Qué crees que vas a cosechar? Mi pregunta para ti es, ¿qué estás sembrando en tu vida ahorita? Y cuando hablo de sembrar, quítate esta idea de, ya están hablando de paga. Aquí no tiene nada que ver el dinero. Aquí estamos hablando de hábitos, de disciplinas espirituales que transformen tu vida. ¿Qué estás ahorita haciendo para que tu vida mañana refleje un poco más el carácter de Cristo? ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué de ajustes a nuestra vida estamos haciendo? ¿Qué esfuerzo extra estamos haciendo para que el día de mañana tu vida refleje más a Cristo? No seamos, como dice la hormiga, no seamos perezosos. ¿La hormiga qué hace? Se esfuerza, prevé lo que va a venir, se prepara. Y tú y yo debemos de aprender también de las advertencias. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría la vamos a ir obteniendo, por poner un ejemplo, el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios son estos, como decíamos al principio, estos reels, estos shorts, estos pequeños TikToks de verdadera sabiduría, no la basura que a veces consumimos en esas redes sociales. Aquí hay un libro con sabiduría para ti, para mí. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo y con la ayuda de la iglesia local, poco a poco podemos ir creciendo en sabiduría. Si el proverbista nos está mandando a ver algo que tal vez para ti o para mí no tiene valor como las hormigas, es porque tal vez necesitamos volver a ser un poco más humildes y dejarnos enseñar aún de esas cosas que parecieran no tener sentido. Tal vez tú dices, no, yo ya crecí en sabiduría, a mí háblame de otras cosas. Y el proverbista, no, a ver, empecemos con las hormigas. Entonces es una cuestión también del corazón. Y lo segundo que quiero también mencionar, número uno, necesitamos sabiduría. Y lo segundo es que, te pregunto algo, ¿quién le dio esa sabiduría a las hormigas? ¿Quién puso en las hormigas esa sabiduría para ser ordenadas, para prever, para prepararse para lo que viene? Dios. ¿Y qué dice Dios con respecto a la sabiduría según la carta de Santiago? Que alguno es falto en sabiduría, pídasela a Dios. Él te la va a dar. O sea, si Dios le dio sabiduría a la hormiga y Cristo no murió por las hormigas, ¿verdad? ¿Por quién murió Cristo?
¿A poco crees que no te va a dar sabiduría? ¿Pero qué dice el orgullo? Yo puedo. No, hermanos. Podemos orar y decir, Señor, danos sabiduría. Haznos sabios para en el día a día ir tomando decisiones sabias. Y si esta tarde estás aquí y está tu vida en Cristo Jesús, puede ser una muy buena oración esta. Señor, dame sabiduría. Sabiduría ante estas decisiones que tengo que tomar. Sabiduría ante cómo educar a mis hijos, en cómo tratar a mi esposa, en cómo tratar a mi esposo, en cómo tratar a mis padres, en cómo administrar mi dinero, en cómo hacer esto, en cómo servirte mejor. Dame sabiduría en estas áreas, Señor, porque la neta, si me sigues dejando a mí, yo la voy a seguir regando. Ya la regué por no pedirte ayuda. Por eso, Señor, dame sabiduría. Pero si esta noche estás aquí y el Señor Jesús no es tu Señor y no es tu Salvador, si lo único que has hecho es traer a tus niños para que descanses un rato, hoy es un buen día para poder rendir tu vida a Cristo. Toda la escuelita de verano se ha orado, se ha diseñado con un propósito, que desde los niños hasta los padres y las familias completas conozcamos más a Cristo. Yo quiero invitarte a eso. Y has traído a tus niños tal vez con solo la idea de para que se entretengan un rato, para que pueda yo ver mis TikToks y que les estrese la vida a otros. Pero mi invitación para ti es, rinde tu vida a Cristo. Mira la hormiga. Puedes poner el verso 6 para terminar. Dijimos, la hormiga en el verano previó sabiendo que llegará un invierno. Yo te quiero decir a ti que estás esta tarde acá, Cristo viene. Y cuando Cristo venga, vendrá por su iglesia. Después de eso ya no habrá salvación. Hoy es el día de salvación. Ve, mira la hormiga. Voy a quitar esa palabra para que no se sientan. Observa sus caminos y sé. ¿Te parece si oramos? Padre, cuánta sabiduría has puesto en tu palabra, Señor. Y a veces nosotros andamos buscando en otro lado. Gracias por recordarnos que aún en las cosas pequeñas como una hormiga, tú nos hablas. Yo te quiero pedir de una manera especial por todos los que estamos acá, los que ya somos tuyos. Yo te pido que nos des sabiduría. En un rato tú sabes, Señor, que vamos a tener una reunión para tener un tema complicado. Necesitamos sabiduría. No sabemos cómo le vamos a hacer, no sé cómo vamos a solucionar eso, no tengo ni idea. Pero gracias por recordarme hoy que podemos pedirte a ti sabiduría. Pero yo creo, Señor, que todos los que estamos acá tenemos temas por ahí que estamos como sin saber qué hacer. Yo te pido que nos des sabiduría. Pero también te quiero pedir si hay alguien esta tarde que no ha rendido su vida a ti, que hoy pueda ser ese momento para poder decirte, aquí está mi vida, lo rindo todo. Y te pido que puedas obrar salvación, Señor.
que te conozcan a ti como Señor y Salvador. Y que entonces puedan venir al trono de tu gracia por tu obra para pedir sabiduría. Sin el sacrificio tuyo, Señor, nuestras oraciones no son escuchadas. Pero por tu sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nuestras oraciones son escuchadas. Y yo te pido por aquellos que hoy están acá, que tú los conoces, yo no los conozco, que hoy puedan rendir su vida a ti y venga de ti, Señor, sabiduría. Gracias, Señor, porque a través de una hormiga puedes enseñarnos. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.